Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara Amuita, Sedima, Huaquist Aniwa. Markasat Pacha. Markasat Pacha. Markas Irparuñatak Huaquist Ayasipjañani. Era tiempo Haniwa Wasatak Utipachanti. Derecho. Cuyacanacataque Amuita. Yatjantañas no Hiwasaja, Derecho Nitano. Constitución política del Estado, ¿sabes? Uka derecho na kasat, no? Haniwa Warneha Kanita Kai Komnanagaha Hakaptakwa Ainajan. Democracia intercultural y derechos políticos de las mujeres. Amuit Añataki. Yatjat Añataki. Yati Añataki. Markasat Pacha. Markas Irparuñatak Huaquist Ayasipjañani. Kamisaki, Hilanak, Culiacanaka, Wasitata, Asipjañani, Huaquicha Visana. Hichuruja, Takiniwa, Atapta, Aka Altupata Marcat Pacha, Patunca, Provincia Nakaro, Aka La Paz, Departamentuna, Ucamaraki, y Acatanacanza, Itziquisto, Cupanacasa, Arunt Ataraquiwa. Hichuruja, Parlañaniwa, las normas constitucionales y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas originarias campesinas. Hiwaskasta warmina kaja, kamachina karhamati marca irpañan yaqatatana, ukatoqetwa amut abjañani hilanaka kuyakanaka. Ukata queja akan kapjiwa. Nairakata hilata Darío Alanoca, upaja facilitador, aka Sedima Taipina, ukatja achik atarakiwa maini kuyaka, upaja licenciada Marta Villa, Kupaja Yunga Stoquetwa Parljait Anistani, Kupaja antropóloga o camaraki comunicador social, Ukatja Wali Yatjatata, Warmina Caja Kunhamsa, Bolivia Marcana, Ukatja Yaka Marcana Canja, Sarnajastanja, Aka mujeres indígenas, Ukatoqueta, Wali Yatjatata. Ukamaja Nairakata, Hilata Darío Arunt Asimaya. Walikiwa, Mahat Aruntao y hermana Alicia Jumataki, Ukamaraki, Radio Irpirinacaro, hermana Marta Camisa Quistasa, Waliki Chorujaros Kiptañani, Radio Ichukirinakarosa Ukapashparaki, Mahat Aruntao y Jomantawi, Puriañani, que Julio Paxin Casina. Walikiwa, Okamaja Hichakucha, Kuliaka Marta Kamisaki, con Hamakisquisa Yunga Stoqueja. Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes allí en La Paz. Pues aquí Yungas está con un clima realmente muy bonito, un poquitito frío, pero muy lindo de verdad, y por eso creo que todavía me mantengo aquí en los Yungas. Pues un abrazo para todas y todos ustedes. Walikiwa, Okamaja, Sarantañani, Huaquicha Bizampi. Humasti, Markas Atpacha, Markas Irparuñataki, Huaquist Asipjañani, Huaquicha Wimpiuchi, Kanst Asista. Ukamaja Hilana Kuyakanaka, Hichaya Tunkiri Huaquicha Bizanja, Parlañaniwa, Chivaskasta Warminakaja, Kamachina Karhamati, Marca y Pañana, Yakatatana, Ukatoqueta. Castellano Hasaraxnawa. Las normas constitucionales y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas originarias campesinas. Kunat sawakiskiri akatoqueta parlañaja. Pasilina cansa parla waitanwa. Ukan pirusa. Wakisirispawa ukan pacha amulkipaña. Kuna casta marcata y pinza hiwasanakaj sarnakastanja. Ukata ipinja kun jamás kisa warminakana sarnaka vinakapaja política taipina. Kuyakanakaja, hitinakateja municipio nakana ilnakapje patato kena yamasa, municipio nakana hupanakaj sapjewa. Nanakaja kamachinakarja mawa sarjatañmunapta. Nanakaja ma juramento lurawayapta. Marcana yana capa Kunchukiñataki, Unjañataki, Ukarok Sapjeva fiscalización. Ukatja, Hilamanjaneja, Chachanakawa, Alcaldía Carguncapje. Concejal Taipinsa, Chachanakawa, Presidentepje. Jupanakaroja Muyutaja, Haniwa, Gustkiti, Haniwa, Jupanaka, Hunchuki Yasiña Warmina Campi Munapiti. Ukatwa Nanakaja, Walit Ajesipta.
acoso y violencia política ukawa uthi. Nana caja, que cataptua amenazas. Ukatja, wali hanwalt abinaka satina. Ukatja amtap harakiñani. Juana Quispe, municipio Ancoray Misuxatja, Hibayata Unistabayi ukaja akuruna kamaja, Janiwa, Yatita akiti chitis hiwaipacha ukaja. Ukana katua, ukamanaka unjasawa, hiwasana caja, sumpacha muitañatanja, akuruna kana, kunateja, elecciones ukawaja kachasini hilana kuyakanaka. Hani akatje paroja, ukama hanualt abinakaja, Uchaña Pataki, municipio Taipinacana, Ucamaraki, Estado Plurinacional Taipina, Ucampirusa, Nayaj Unjabaractua, Acasar Nakabina, Irnakabina Saraxnawa, Utiwa Organizaciones Nacionales Warminacata, Bartolina Sisa, Juana Azurduy de Padilla, las interculturales, Ucat Jupanaka Hualwach Amtapje, Estado Plurinacional Utayañataki, Ukatja Karguta y Pinja, Sañani, Kunakasta Kargunakaru Supanakajmantapji, elecciones Chihliavita y Pinja, partidos políticos Supanakaja Yakapjeti, Ukakuyakanakaruja, Ukatoknakat Amuitañatakeja, Wakiskiriwa Hiwasanakura, Parla Chiptañasa. Estado Plurinacional, Sañani, Ukaja, amuit atawa hanukaja kamachita y pinja kelkantatawa. Bolivia es un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Ukaja kamsaismun. Yamasa democracia taipinwa walisuma amuit añatana. Uchiva valores. Ukanja unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad. Ukanakaja kaukin payasa. Warminakaj ajisis ukaja. Warminakajan ya katakiti. Karguna kana ukaja. Kunhamsa takpach bolivianos, bolivianas. Shiwasanakaja ukatoket amuitsna. Maisa toketja. Maka ukakamachi taipinja. Chakamachi taipinja sarakipi. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, de manera individual o colectiva, de forma equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Kunsams takenisa hiwasanaka ukatoketa amuitasna. Kunanaka sabakis kirispa ukatoketa. Ya paros barcasa saranta yeñatakeja, kuna naksa hiwasanakaja, maishta yeñatanja, ya masa ukatoket par añatakeja, inasa, wali suma amuntañak wakisi dichispa, democracia, ukatoketa, los valores democráticos, maisatja, la inclusión social, kamseins uka aruhmuni, Ukatja, la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la participación política. Take ukadaga kamachin kelkanta tachehaya. Hichaj kamsanch ukajmuni. Ukanaka usumpacha yatjatañasna shilanaka kuliakanaka. Yamasa kuliakanaka chitinakasa akatallero ukataipina nairaru sarantasikta humana kampia mutapjañani. Ukamaja, ukatoket parlañatakeja. Hilata Darío, Jupaja, Aymara Tuacanistani, Ukatja Kuliaka Marta, Jupaja Castellana Ruta, Ukabaja Nairaru Sarantas Kekiñani. Humasti Istastawa. Marcas Atpacha, Marcas Itjarañitaki, Wakist Asitjañani, Wakichawi. Walikiwa hichakucha parlañampi amuitañampi nairaru sarantañani. A ver sañani, Hilata Darío. Humampi nairakata ukata kuliaka Marta Jupampiraki. Los principios constitucionales de la igualdad de género en el marco de la Constitución Política del Estado, Hilata Darío. Waliaskiwa akahiskitanaka ukamaraki llampuarunaka Arjait Apjista hermana Alicia.
Qaltañataki wali hach'aqamasanpiqa sipi kuskaki kikipaki sarjaruñasawa taqi qamasirinaka aka Bolivia marcana kamaraki Taypi marcana departamento satarkichqay ukat municipio hichqa marcana kana qanikiw hichurunakaqa kuskaki kikipaki hakasktanti Culiacanakampi hilatanakampi wali otijunchuki siñanaka no kunatraki Culiacanakaroja kunapachas mantapjeja irnaqañatakeja akamarkas irptañatake hach'amarka Taypi marca hichqa marca irptañatakeja Culiacanakaroja sapjepi a ver hermana humaja Culiaca hasta Jaimirin pait'anawayata ukat sapjaraki hermana humaj Culiaca hasta Jai altanim refresco humaj Culiaca hasta Janiaja mantan hasta ka concejal ham kamaraki irnaqirija ka municipio ros kauknir takin jamás chaj altamay servicio anax altamay ka organizaciones sociales hal ukamana kau hichuruna kan istasi ukat janikiwa suma askina Culiacanakaja irnaqkiti una pachasa saskayata hermana aka valores democráticos qalda qillqawina kanja wali suma arunakawa qillqantata pir uras pachaja qillqawinakwa ukam suma arunakaj uthi puqawinsti hauthiti honestidad sasau castellano wali churun qaruskiptanj no chiqana irnaqaña hichurunja kitisa chiqapa arunakanja chiqapa irnaqawinja saranti Janjaki uka utan pachurasaja con cariciñas imtasñas uthi comunidad Taypins uthi ukat municipio Taypins uthi taqeu hanakanwa uka hanwali arsuñanakaj uthi hanikiu hakasirinakaj sumaqa mañarjam sarjarktanti kunatsu kanakaja paspacha ukatja ma aski aro saskayata hermana Alicia aka solidaridad yanaptasiña ayni minka puqawinaka maynika ma utjañapa Bolivia hach'amarkan hakasirinakataki hichurun kitisa ayni minka maynika yanaptasisktan janjaki utjtanti maynej hasta utachrantasje edificionak saysuyasje cuat mayni masi Culiaca hilatanakaja akin comunidad uxanakan sarnakastanja ukam sarandas kaksnawaka puqawinakana responsabilidad ukar sutanakarjama hanik arisisa sarjarusa inama yaki partidos políticos hupanakaja hichaurunakan wal arstapjij mantankama ukat janiu puqapkiti no hasta atipsistus huma arunakapampi muyunta isisto ukat maru hutjarakipi pluralismo ka utjañapaj sumar sarjaruñataki suma qamañ takir sarjaruñataki taqi kasta hakinakaja kikipakiwa mantañasa irnaqañasa arust'asisa chaq ukasti ukhamakipachati tunka mayan marauña pasantawayjaraktan tunka payajaniwa aka constitución política del estado qawqsa aymaranaka indígenas originarios hiwasaq sarjartanja suma qamañaro hichurun suma qamañanta kasqtana pashpakisktancha aka libertad ukaq yaqaruraki hani hark'ata antutasa sarjarusa hichurunqa ukamta kastana hanuqa apnaqatakisktancha yaqipanaka sapjarki justicia social markachirinakaja haqinakajam chiqata kir sarjarusa ukat amuyataja justicia ukaja qolqininakata kamakiwa waqt'ayata hiwas han qolqininakatakej pueblos indígenas originarios qamaraki Culiaca aymar Culiacanakatakej han hamuke justicia sum poqaskiti Waliki, Kichaja Culiaca Marta, ¿se cumplen los principios constitucionales de la igualdad de género en el marco de la Constitución Política del Estado en nuestro país? A ver, yo creo que hay que analizar de verdad esto, o sea, yo más allá de pensar si se cumple o no, o sea, más allá de la norma, el anterior programa habíamos hablado del tema jurídico, por ejemplo, la pluralidad jurídica que está en la Constitución. Exacto. Pero, ¿qué implica la pluralidad jurídica? Que tiene el mismo nivel están al mismo nivel, entre lo que es justicia originaria, indígena originaria y justicia ordinaria, ¿no es cierto? En la práctica, ¿cuál es la supremacía de uno de los? Es la justicia ordinaria, ¿o no?
La justicia indígena ha quedado pues prácticamente arrinconada, diríamos, ¿no? Con la ley de deslinde está totalmente arrinconada. Entonces, cuando hablamos nada más de la pluralidad jurídica que reconoce la Constitución política, deberían, eso es lo que decía, todas las normas considerar a la justicia indígena, a la justicia ordinaria. Punto 1. En segundo, se habla, especialmente en los pueblos indígenas, quechua, aymaras, hablamos del chachahuarmi, creo que a veces nos hemos olvidado y lo usamos en determinado momento. El chachahuarmi es pues un principio, ¿no? El chachahuarmi es un principio como cuando, por ejemplo, se hace autoridad entre hombre y mujer, los dos. Ahí ya empezamos con la discriminación a la mujer. La mujer, como ha dicho el hermano, de repente va a ir a servir en las mismas organizaciones sociales, ¿no? Muy pocas mujeres que yo he conocido en este tiempo que he estado trabajando, son más de 20 años con las organizaciones indígenas, muy pocas mujeres tienen la capacidad de liderar de verdad a una organización. Hablamos de las otras organizaciones como las Bartolinas y otras que se han ajustado al modelo que nos han traído hace más de 500 años de la Europa. El modelo sindical, ¿es nuestro modelo? No lo es. ¿Representa el chachahuarmi? No, pero han tenido que inventarse para hacerse sentir como mujeres. Y está bien, no critico que no exista, no es eso. Pero ¿cómo estamos funcionando hasta el momento desde las organizaciones, desde el mismo Estado que no nos reconoce como debería reconocernos? Y nosotros seguimos trabajando en esa misma línea, aunque se llenan la boca de decir hay que descolonizar, no terminamos de descolonizar nuestra mente. Mujeres y hombres, ¿no? Todavía yo escucho decir a mujeres, Warmikis Taya, dicen, no, solo soy mujer. O sea, solo soy mujer. Primero hay que reflexionar, solo soy mujer. Soy una parte muy importante del chachahuarmi. Soy la otra mitad. La otra parte que la complementariedad hablamos ahí. Si el hombre solo no existe, la mujer sola no existe. Nos complementamos en nuestras diferencias. Eso nos reconoce la Constitución, les pregunto yo, les reboto la pregunta a ustedes. ¿Nos reconoce? Creo que no, ¿no? Ahora, en cuestión de normas, están la ley de partidos y un montón. ¿Reconoce a las mujeres? Sí, hay un amplio reconocimiento. Participación de mujeres, hay una participación bastante amplia. Presencia, no participación, presencia. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas, originarias, campesinas, manejan todavía esta lógica de la que yo les estoy hablando. Esta lógica del, por ejemplo, del reconocimiento, no se reconoce a la autoridad, no vamos a echarle flores a una autoridad que entra. Le echamos flores a la autoridad que sale, que ha cumplido una buena gestión. La lógica occidental es al revés. La lógica occidental es individualista, totalmente individualista. Y cuando hablamos de normas, si tengo un problema en la comunidad, ahora nos están generando una champa guerra, porque voy a mi autoridad y mi autoridad me dice, no puede solucionarme o no me soluciona como yo quisiera que me solucione, inmediatamente me voy a la justicia ordinaria. Entonces, de repente nos están incluso acostumbrando mal a nosotros, nos están malcriando, en otras palabras. Porque si aquí no me satisface, me voy al otro lado. Si no me satisface al otro lado, vuelvo al otro lado. Y empezamos a brincar de un lado a otro. También las mujeres estamos cometiendo estos errores, ¿no? Y les están quitando a nuestras autoridades potestad. La autoridad autoridad es servicio. Debería empezar por eso, porque todas las autoridades que entran, ya sean concejales, ya sea el presidenta del Estado plurinacional, senadores, diputados, todos son personas que están al servicio del pueblo, no para servirse del pueblo. Justamente esas normas escritas desde otras ideas, digamos, que no son ideas propias de los pueblos indígena, originaria y campesinas. En Conamac, por ejemplo, me decían las hermanas Arias, me decían, estamos actuando en chachahuarmi, en autoridad, pero los chachas no nos entienden que nosotras tenemos las mismas, los mismos derechos y los mismos derechos para opinar, para plantear propuestas. Los hombres nos manejan como su florero, ¿no? Entonces nosotras no queremos ser un florero.
Por lo tanto, no queremos hablar del chachawarmi. Más bien nos proyectamos como mujeres solas, ¿no? Para tener la oportunidad de participar. Por ejemplo, ¿qué puedes decir al respecto, hermana Marta? A ver, vuelvo a lo que estaba diciendo. ¿Por qué las mujeres se sienten obligadas a salir y participar de manera individual? Estás saliendo de tu territorio para entrar en otro territorio, ¿no es cierto? Porque la lógica comunal es, pues todos decidimos, nos peleamos ahí adentro, pero sacamos una conclusión y respetamos a el chachahuarmi. Pero cuando ahí no se respeta, cuando de repente los hermanos usurpan incluso funciones de las mujeres, en el caso del CONAMAC, yo he estado mucho tiempo siguiendo al CONAMAC, es muy cierto todo lo que dices, pero también es muy cierto que las mismas mujeres nos sometemos. Las mismas hermanas se someten. ¿Por qué? Porque es su esposo, ¿no? Es su esposo y él es el que tiene la voz. Le reconocemos porque la autoridad es autoridad. Ella tiene el mismo nivel de autoridad que el esposo y tiene pero no en la práctica, exacto, no se reconoce como tal. Entonces tiene que empezar por un lado, por nuestra propia autoestima. Cuando te decía, las mujeres dicen warmikis haya, si solo soy mujer, nos estamos poniendo de menos que los varones. Asiptanwa. Marcas atpacha, marcas irparuñataki, wakis asipjañani. Agradecemos la presencia de nuestra hermana licenciada Marta Villa y de nuestro hermano licenciado Darío Alanoca. Para continuar analizando esta situación, este punto del ejercicio político de los derechos de las mujeres. A 12 años del Estado plurinacional, ¿cómo evalúan las mujeres indígenas originarias su participación en la política? Warminaka kunhamsa muy tapje. Acá Estado plurinacional taipin kun hams panakaj participar ukatoqueta ukatja kunana casa askin sartayeña taqueja acá participación wakisiris palurañaja. Igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la participación política uka kataña taqueja kun hamatsa paridad y alternancia ukja ya paru sartaisna kunahan wal agina casa uka nairaro sartai tek akurna kana uthi ukatha kunana casa askina warmina karo yakata uthi kamachinak taipinha ukahis abina karoha pachpa kuliakana kawa haisapjestani ukamaka nairakatha istañaniwa amuyupa Culiaca Juana Lazo, Jupaja, provincia Murillo, municipio de El Alto Uxatja, Acambua, Canaistapisto. Hermanas, tenemos que dejar el miedo a las mujeres. El miedo es lo que un poquito nos perjudica. Muchas mujeres tenemos miedo y no podemos cómo responder a lo que tenemos las políticas de las mujeres. Eso es lo que nos domina, el miedo más que todo, tanto a los varones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Perder el miedo para así enfrentar la realidad de las mujeres en la vida política y en lo social, hermanas. Eso es lo que yo puedo opinar. Waliki Culiaca Lazo Jupaja Altupata Marcata. Culiaca Naca Ukama Muyasique. Ascaraña Uchi Ucat Inasa. Hanna Nakaja Sun participata política taipinasa así. Maisatra Araquiñani Culiaca Santusa Río. Jupaja provincia Loaiza Uxatawa. Akanwa Jupaja Arstraki. Chikansa akahach ataika kamachinja qilqanta tapi, ¿no? Constitución política del Estado hal ukakamachinja qilqanta tapi. Acá pueblo indígena originaria campesina reconocida 36 naciones sejaya. Pero haniwa ukarjamaja pokasiweikitej nayan amoyutja takiaj. Han ukasti Haltiwa yatin kankañanak acá 36 naciones, 36 idiomas están, ¿no? Yatin kankañaw halti, wali, ukat han pokasiweikitej hanicha. Kunalaikutej kititej yatjatatanakaki, utjiwa, marcanacasana, ayllunacasana, comunidad-anacasanja, yatjatatanakaj, acá normativas, leyes ukanakat. Pero haniu jupaj yatin kankañap, maininakaroja,
piikataykiti, haniw yatistkiti, haniw awistkiti, han ukasti, hupanakata kakiw uka yatin kankañaq imasipji, ukawa makita, han walt'ayistuti pueblo indígena originaria campesina uksaruja, pero kaya q'aranakaj sistanja, hupanakasti, maynit awist'asipji, wal hupanakaj aruskipapji, ukat hamaw hiwasaj apnaqatakistanja aka colonialismo sisk ukampi, haniw despitayasqtanti, haniw ist'ayasqtanti kamachinakarjamaj, haqej qolqelaykukiw kuns mayt'asqi, ukaw wali llakisqañ aka markasanja, aka Bolivia qolla suyu hacha markasanja, kunjama teja yatin kankañaja wal falteja warminakaru, chachanakaru, provincia nakan, comunidad anakasanja, ukat jamao makitaq aynashtataski. Uka aynashtataja, hilatana kuyakananka. Yatin kankañao hiwasanakar faltistu ukat aynashtataski siwa kuyaka santusa. Hichaja, kamsas masumaja kuyaka yola huanca, comunidad Santa Fe, municipio Caranavi, uksatoqueta. Desde nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han creado que la mujercita, que esto, que el otro. A mí mi madre me decía, ya te he hecho estudiar y eso es más que suficiente. Ya sabes escribir y leer. Esa vez estaba hasta quinto básico, ¿no? Y yo sé decirle que tengo que continuar estudiando. Pero sin embargo me decían, tú ya sabes, a mí mi padre no me hizo estudiar porque soy mujer. La mujer tiene que estar sirviendo al esposo. Entonces, ¿desde dónde ha nacido este patriarcado o este machismo? Y también nosotros hacemos las diferencias entre la mujercita y el varoncito. Sus obligaciones no les damos como debería ser, por igual. Hablamos equidad, igualdad de género, pero la verdad no educamos así a nuestros hijos. Chicasa ukamawa, ukaruja kuliaka Marina Kikisana, jupaja municipio Caranavi uksatoquetja, kunhams amuitaraktaja. Bueno, al respecto a lo que va indicando la hermana sobre nuestra opinión sobre lo que nos falta para las mujeres en cargos públicos, bueno, en ese aspecto primero, compañeras, si una compañera, supongamos que va a ocupar un cargo en el cargo público, si va a ser concejala, ¿qué hace un concejal? Fiscaliza. Para eso entonces, compañeros y compañeras, las mujeres y los hombres tenemos que saber al momento de pisar un cargo, ¿cuál es nuestro rol? El rol que tiene que cumplir el funcionario o funcionaria. En ese ámbito tiene que saber capacitarse. Y para ello tenemos que leer leyes. Para eso también tenemos que conocer. Por esa razón es verdad que también a muchas compañeras no nos gusta leer, pero tenemos que aprender. Si bien no nos gusta leer ya, pero tenemos que participar en talleres donde justamente se hablan de esas leyes. Eso sería capacitarnos más en leyes, en un cargo X que te corresponde y cuál es el rol de ese cargo que tú estás ocupando. Ukamawa hilana kuliakanaka amuit abinakaja kuliakanak toqueta uti. Ukamaga hukampisa ukatoqueta amuit añataki. Ukatja kunanakas akatjiparoh wakisirini lurañaja. Ukaroxaraxnawa desafíos y propuestas. Ukampi nairar sarantasca kiñaniwa mahukitata suitapkita. Humasan, Nayasa, Takenisa, Asiptanwa. Markasat Pacha, Markasir Paruñataki, Wakich Asiphañani. Markasat Pacha, Markasir Paruñataki, Wakich Ayasiphañani, Ukawakicha Vinkasktanwa. Kuyakanakaja muy apje Ukamaraki. Licenciado Darío Alanoca, Ukatja Culiaca Marta Villa, Jupana Campiva para la Kiptabuetanja, Kuna Hanualt Abinacasuchi, Kunatza. Ejercicio del derecho político de las mujeres indígenas originarias campesinas Ukaja Hanfakasiski. Ukamaga Ukatoqueta, Ukampi, Amuit Añataqueja, Hichacucha, Partañaniva, Culiaca Marta Villa. Upaculiacaja, Wali Ukatoqueta, Amuiti. Ukampirusa, Upawa Kanais Istaspa, Kunhamat Sakat Akatiparo Warmina Caja, Naira Rosa Tapanyatanja. Haniwa Hisktanti,
Chachana caja, Haniu hiwasana carwal aistut, Hanu caja, absuñatanwa ma amuyo, purapata. Chancham warmin pieja sistua kuyaka martaja, hiwasana caja, ma kuskiatatwa sartastanja, ukarupi marcana casan sapja chacha warmi. Ukatja kamachina caja, yaka amuyun kelkataja individualismo. Ukata ipin haniwal ayastante chachan warmin pija. Hichak kun hamakchu kanaka askich na hilana kuyakanaka. Ukamak parla waiñani ukaja tiemps piertsna ukamaspawa. Apsuña tanwa ma amuyu kun hamatsa nairaru sartayañani ukahanwal abinaka askicheñatakieja. ¿No? Para analizar los problemas que obstaculizan la participación de mujeres y para ver los desafíos y propuestas para superar esos problemas, justamente está nuestra hermana Marta Villa. Decíamos, la hermana Marta Villa es una mujer aymara, ¿ya? De la provincia de Suyungas. Ella de profesión antropóloga y comunicadora social. Y ha trabajado más de 20 años haciendo investigación y hablando con las mujeres justamente para lograr la participación equitativa de hombres y mujeres, no solamente en las propuestas políticas, sino en la vida cotidiana también, ¿por qué no decir? Entonces yo le voy a hacer algunas preguntas para que ella pueda respondernos. A lo mejor no tenemos mucho tiempo, máximo 2 minutos vamos a dar para cada pregunta. Primero, hermana Marta Villa, los principales problemas de las mujeres en la participación política son, nos dicen las hermanas, el miedo, el machismo y el patriarcado, el no haber tenido las mismas oportunidades que los hombres en la educación solo por ser mujer. Falta de conocimientos, entre otras. ¿De quién o de quiénes depende eliminar estas barreras para que las mujeres indígenas originarias campesinas tengan una efectiva participación en la política? Hermana Marta. Gracias. A ver, creo que tenemos que analizar un poquito. Primero me agrada lo que ellas han dicho, ¿no? Creo que ellas están bien ubicadas, saben cuáles son los problemas y eso es lo mejor. Cuando enfrentamos un problema, cuando nosotros decimos, este es el problema que tengo, creo que ya estamos dando la solución también al mismo tiempo. El miedo, en los talleres siempre dicen, es como si hubiéramos despertado de un sueño, cuando conocen sus derechos, por ejemplo, ¿no? Siempre he escuchado, creo que, como decías, llevo más de 20 años escuchando que han despertado de un sueño las mujeres, de un letargo. Y es cierto, porque ha habido sometimiento, como una de ellas decía, pues este sometimiento viene de más de 500 años. Hemos aprendido a palazos, a latigazos, a someter a las mujeres. Y no es fácil sacarse ese conocimiento, esa práctica que hemos tenido por tantos años de sentirnos menos, por ejemplo. Nos sentimos menos, a veces sabemos que no somos menos, pero nos sentimos, ¿no? Cuando una mujer del campo llega a la ciudad se siente menos. ¿Por qué? Porque simplemente no conoce, no es que sea menos, no conoce el sistema de la ciudad. Yo he llegado del campo a la ciudad y claro, no conocía cómo funcionaba la ciudad. Ahora que conozco, pues conozco los dos. Y hay personas que nos pasa eso, tenemos miedos. Tenemos falta de educación. La educación recién más o menos se va implementando, pero incluso en las universidades todavía hay esa práctica discriminatoria, ¿no? Hay carreras que todavía, y docentes que todavía no aceptan que mujeres estén en una carrera que se supone que es de varones. Por ejemplo, las ingenierías. Todavía hay poca participación de mujeres en este área. Las mujeres estamos más insertas en el área social que en el área de técnico y de matemático. Y no es porque seamos malas en matemáticas, sino porque le tenemos miedos y tal vez no voy a poder. Entonces, primero hay que superar nuestros propios miedos, nuestra propia autodiscriminación. Nos autodiscriminamos. Cuando un hermano habla, las hermanas se callan. ¿Cuántas veces me han dicho, hermana, vos nomás habla?
en foros internacionales, por ejemplo, pero le digo, tú eres autoridad, tú tienes la autoridad para hablar, yo no, yo estoy de la parte técnica, no estoy autorizada. No, pero representamos, vos nomás di. Entonces, ellas tienen muy buenos pensamientos, pero no pueden expresarlo. Hay que trabajar en la expresión oral de las mujeres, no hay que hacer prácticas, y creo que hay muchas instancias en las que puedan trabajar con esto. Los partidos políticos deberían formar a las mujeres, por lo menos a sus candidatas que han elegido deberían agarrar y nivelarlas. Necesitamos un proceso de nivelación. Todas tenemos conocimientos, pero otra cosa es tener el conocimiento de la norma, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es tener el conocimiento de la historia, ¿no? Tener con datos, con fechas, qué dice la norma X, en qué artículo y cómo me puedo defender yo. Tenemos que aprender, porque ya les he dicho, predomina el individualismo y predomina el Estado eurocentrista en nuestras normas, en las formas de escribir, de hacer las cosas, predomina. Las metodologías también para investigar son las mismas, y a veces tenemos muchos problemas para poder rendir cuentas de cómo hemos hecho, ¿no? Entonces, está todo en ese modelo en el que estamos desarrollándonos, y no es fácil para las mujeres adaptarse, pero hay que hacerlo. No tenemos que nivelarnos nosotros, no solamente las mujeres del área rural, las académicas, todas tenemos que nivelarnos. ¿Por qué? Porque todas sentimos esa discriminación de alguna manera, y esa autodiscriminación. No voy a poder, y sales ¿no? Tal vez lo estoy diciendo mal, ¿no? Tal vez no era la forma correcta en que debería expresar. Pero los hermanos no tienen miedo a equivocarse, si se equivocan no importa, ¿no? Pero si las mujeres nos equivocamos, ya nos achicamos. Creo que hay varios procesos. Entonces, desde el apoyo familiar también, ¿no? El tema de la violencia para mí es importante. Cuando hablamos de datos estadísticos, que 7 de cada mujeres están sufriendo violencia, algún tipo de violencia en sus hogares, en el trabajo, o sea, ¿qué mujer va a poder participar libremente, como se dice, si está siendo víctima de violencia? Y de repente tenemos una ley de la que hemos hablado la anterior vez, que no responde a nuestras expectativas y que es muy difícil de hacerse, de que nos hagan justicia. Entonces, ¿cómo vamos a participar? ¿No? Tiene que ser políticas estatales, políticas departamentales, políticas municipales, comunales, que permitan una mayor y mejor presencia de las mujeres. ¿Y de quién depende hacer esas políticas? De las autoridades, Estado, obviamente, de las organizaciones sociales. Exacto, pero hemos tenido mujeres, ahí voy Alicia, mira, hemos tenido mujeres, el parlamento que ya acabó su gestión y que está todavía arrastrando, hay cantidad de mujeres. Dime qué dicen estas mujeres. ¿Has escuchado algunas a veces siento así, me da tanta pena escuchar a las hermanas que hablan barbaridades. Solo con esto del COVID, por ejemplo, que digan no existe, es un invento, a mí no me ha dado. O sea, les falta mucho investigar. Cuando una llega a un espacio político, no importa que no hayas hecho escuela y demás, tienes que investigar, tienes que formarte como puedas, pero tienes que hacerlo y tienes que hablar con propiedad. Entonces, a veces nos falta, y por eso también no nos respetan, nosotras mismas no nos preparamos, no hacemos el esfuerzo, no nos gusta leer. Oye, pero si tengo a mi hijo, alguien, léemelo. Ahora hay formas, incluso hay para escuchar, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, por decir, hay que hacer un esfuerzo doble, triple, 4 veces, pero hay que hacerlo, tiene que partir de nosotras, tenemos que exigir al Estado que nos dé esas condiciones, pero no es exigir luego olvidarse, hay que hacerlo. Tienen responsabilidad los partidos políticos, tienen responsabilidad las organizaciones de base, tienen responsabilidad los gobiernos municipales, todos tenemos responsabilidad. Y tenemos que poner de nuestra parte, y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y la educación es un derecho, la formación es un derecho. Tenemos que ejercer ese derecho y tenemos que de verdad ejercerlo. Ahora hay centros de formación, yo he conocido varios, pero las mujeres no van, algunas porque realmente no tienen tiempo,
como te decía, algunas porque, muchas son víctimas de violencia y las achican ahí, las dejan en la casa, pero otras porque no quieren. Hay otras que de verdad me he topado con mujeres que no quieren, les da flojera, porque así nos han criado, vos para la casa y el hombre para la calle, ¿no ve? Entonces, ¿para qué? Mi marido ve esas cosas, ¿no? Mi hermano ve, mi papá ve. Él me va a resolver. Esperamos también, mujeres, yo soy muy crítica con las mujeres, ¿por qué? Porque estoy viendo que a veces esperamos sentadas, queremos que nos llegue de arriba. Entonces tenemos que nosotras de verdad salir y exigir que se nos cumpla, pero hacer cumplir nosotras. Si, nadie nos los va a hacer si nosotras mismas no hacemos. Todo Ahora, derecho que sea Marta, concedido. hagamos un análisis de la participación de la mujer. Estamos hablando no de simple presencia, sino de participación efectiva de mujeres en políticas públicas. Decimos, y muy alegremente, y es una alegría, que Bolivia está en el segundo lugar en América Latina con relación a la participación de la mujer, 50-50 en cargos públicos y fundamentalmente en el Parlamento. Claro. Pero yo te decía la anterior vez, mira, ¿y cuántas mujeres, seamos las mujeres también autocríticas? Claro. ¿Cuántas mujeres han planteado propuestas a favor de ellas, no a favor de sus partidos políticos? Te pongo un solo ejemplo. Una o dos que nos podrías decir, hermana Marta. A ver, te pongo un ejemplo. La 348 de la que tanto hablamos y de la que, yo manejo mucho y trabajo con esta ley. ¿Quiénes han aprobado? ¿En qué momento se ha aprobado? Se ha aprobado con una presencia de mujeres indígenas muy fuerte, ¿no? Han estado mujeres ahí debatiendo y demás, y han aprobado. Hay una cosa de la ley 348. La ley 348, en la punición, por ejemplo, en el castigo, tiene que pasar casi totalmente a la justicia ordinaria. ¿Y quiénes han aprobado eso? Las mismas mujeres. Han dejado de lado el sistema jurídico indígena originario campesino. Solo hablando de la 348. ¿Quiénes han aprobado la ley de deslinde? ¿No? Cuando aquí la hermana de Oruro, que estaba como viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, yo hablaba con doña Isabel Ortega y le decía, pero hermana, ¿cómo han aprobado esta ley que es una lista de enunciados? ¿Cómo han reducido a su mínima expresión cuando la Constitución habla de la pluralidad jurídica y del mismo nivel que tiene cualquier tipo de justicia, o la justicia ordinaria con las justicias indígenas originarias campesinas? Las mismas organizaciones indígenas originarias campesinas y las mismas mujeres. Se les ha consultado. Y le decía, hemos consultado en todo el país y así se ha aprobado. Entonces, ¿dónde está esa voz, esa calidad de participación de las mujeres? Cuando se iba a aprobar la ley de deslinde, ¿qué mujer o qué autoridad ha dicho, esta ley está atentando contra nuestros derechos? ¿Qué mujer se ha manifestado para decir que en la ley de deslinde dice, pues, que los casos de violencia contra las mujeres tienen que pasar a la justicia ordinaria, quitándole toda la potestad a la justicia indígena? ¿Quién se ha manifestado? ¿Quién se ha manifestado cuando la 348 se ha aprobado con esas características también? ¿Nadie? Ahora las mujeres, como digo yo, estamos en el limbo porque no podemos acudir. Y ojo, 7 de cada mujeres están siendo víctimas de violencia. 7 de cada 10 mujeres en las comunidades, en las ciudades intermedias, no pueden acudir porque el sistema de justicia ordinaria es una lágrima. Todos son negociados, hay un patriarcado total, ¿no? Y depende de mucha plata. Exactamente. Y la justicia indígena no puede atender. Entonces son cosas así, si vamos puntualmente viendo, ha habido participación de mujeres, han estado mujeres indígenas originarias campesinas, pero quienes han redactado y quienes han hecho, ellas solamente han levantado la mano para decir apruebo. Ahora no sé al interior del Parlamento cómo es, pero no se siente presencia.
Ese es el problema. La presencia, están con presencia física, pero no con presencia de discusión, de debate, de propuesta. ¿Por qué? Porque no tienen, lamentablemente, la formación que ellas necesitan. No tienen el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y no tienen ese poder de decisión, porque no tienen el poder del conocimiento. Así de triste es nuestra situación a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, ¿no? Cuando yo he recorrido por los municipios haciendo una evaluación sobre lo que es violencia, están las hermanas ahí, están presentes. Hay 5 de 7 concejales, hay 3 de 5 concejales mujeres, pero deberían tener pues control absoluto al final ellas, porque son mayoría. No estoy hablando de todos, de los que he visitado nada más, ¿no? Pero no lo tienen. No lo tienen porque no conocen también. Entonces, cuando no tienes conocimiento, te arrinconan muy fácilmente. Significa mucho sacrificio llegar allá, especialmente en tu formación. Tienes que esforzarte. Y por ahí va mi reflexión y a veces mi jalón de orejas a nosotras mismas. Nosotras tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo porque nadie nos los va a hacer, ¿no? Y finalmente el otro problema... Ahí está el problema, hermana Marta, porque se aprovechan también los hermanos, ¿no? Por el hecho de que la hermana ha entrado, a lo mejor no ha tenido mucha información, y no tiene conocimiento suficiente, entonces los hermanos, los varones, pues se aprovechan, ¿no? Entonces, las mujeres somos utilizadas. Las mujeres, bueno, no estamos menospreciando la participación. No, para nada, para nada. Hemos llegado a donde hemos llegado a través de las normativas. Claro. Lo que estamos analizando es que ahora, ¿cómo las mujeres tenemos que participar, pero con calidad? Y tiene que haber, pues, al interior de las discusiones, tiene que aparecer el chachahuarme. O sea, de igual a igual. Tenemos la discusión que de igual equiparar a igual en las diferentes temáticas y no esperar que los hombres nos digan si voy a levantar la mano o no voy a levantar la mano o qué tengo que hacer. No, es que como persona también individual, así como dicen las normas, tenemos nosotras el derecho de decidir, de opinar, de plantear propuestas. Ahí vamos, y estamos hablando estas temáticas porque se acercan las elecciones generales y luego las subnacionales. Y las mujeres y los hombres tenemos que reaccionar y tenemos que hacer de que haya una participación equitativa de hombres y mujeres en un Estado plurinacional. De eso estamos hablando. A lo mejor algo más, hermana Marta, complementar al respecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Unos 3 puntos importantes a hacer para que se disminuya la violencia, el acoso y violencia política en el ejercicio de cargos públicos y lograr la mayor participación de mujeres. Estoy hablando de una participación efectiva. Estamos, mira, no es que no me gusta tampoco echar tierra, ¿no? Hemos avanzado un montón. Por lo menos ya hay presencia de mujeres, antes no había presencia. Hay leyes que han obligado a esta presencia. Entonces, hemos avanzado bastante. Nos falta ahora esa, como decías, esa participación con una participación crítica, analítica de las mujeres, ¿no? Y ahí todavía nos falta un montón. Creo que tenemos que prepararnos muchos y preparar a muchas mujeres que quieran participar en estos procesos. Y hay corresponsabilidades, ¿no? Hay corresponsabilidad, por ejemplo, de los partidos políticos. Hay que participar vía un partido político u organización ciudadana. Creo que ellos tienen que tomar un rol muy importante en este proceso porque hay que nivelar a las mujeres, ¿no? Las mismas mujeres que quieran participar tienen que también preocuparse. La familia tiene que alentar a esta mujer, tiene que estar, bueno, pues apoyarla, ayudarla, decirle, esta ley existe, esta política existe, esto están diciendo, estos son los índices, no conocer hasta el mapa. Muchas no conocemos
conocemos el mapa de Bolivia, pero hemos conocido, si vas a ser parlamentaria, por ejemplo, ¿conoces toda Bolivia? ¿Sabes cómo viven, como decía una de las hermanas, los 36 pueblos? ¿Te has enterado cómo viven los otros? A veces nos miramos solo el ombligo, ¿no? ¿Cómo se vive en las ciudades intermedias? Hay libros, hay mucha información ahora en el internet para que una pueda formarse. Entonces hay responsabilidades tanto nuestras, familiares, como también del mismo Estado. Y tenemos que ir con mejores armas. Entonces creo que ahí está el reto, ¿no? Prepararnos mucho, leer mucho, escuchar muchísimo, proponer, ¿no? Y no olvidarse de su identidad. Es el otro problema más grande. La identidad no se lleva en la vestimenta. No es ponerse pollera o ponerse pullo o ponerse un chicote. No, es precisamente tenerlo en la mente. Tener clarísimo de dónde vengo y qué es lo que quiero. Cuando hablamos de Suma Camaña, ¿a dónde queremos llegar? Hay un proyecto político, había un proyecto político muy interesante, por ejemplo, en el CONAMAC. Y se decía a la persona que no importa con qué partido, no pierdas el camino. Y es bien fácil perder el camino, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, y solamente se ha convertido en bandera de algunos partidos políticos y se piensa que se ha llegado. Ya estamos en el Suma Camaña, mentira, está totalmente errado, ¿no? El concepto es lindo, pero la práctica es totalmente diferente. Las hermanas lideresas emergen de las organizaciones sociales. Son parte de las organizaciones sociales. En este sentido, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales para impulsar efectivamente la participación política de las mujeres indígena, originaria, campesinas, desde sus propios espacios a espacios más grandes, diríamos? Claro. O sea, todos se proyectan, hombres y mujeres, a partir de las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha mostrado un poco la historia. Han estado de repente en luchas sindicales, han estado en marchas, han destacado estas mujeres, estos hombres, y a partir de eso son cooptados pues por los partidos políticos. Otro tema es el tema de los partidos políticos, que hoy no lo quiero tocar, pero bueno. Responden exactamente estas lideresas, estos líderes, saben lo que el pueblo quiere. Saben lo que su región quiere, saben lo que su comunidad necesita y quiere, pero cuando llegan al espacio de poder se olvidan. Entonces, y también como decía una de las hermanas, los dirigentes ya piden que les den refresquito, que la hermana es parlamentaria, que traiga cervecita, que traiga comidita, pollito Copacabana, pero se olvidan de cuál era el logro que tenían que llegar. El Suma Camaña es la máxima aspiración de los pueblos indígenas, y no solo de los pueblos indígenas de Bolivia, sino de los pueblos indígenas a nivel sudamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Suma Camaña, ¿dónde queremos llegar? Queremos llegar al equilibrio. Queremos un equilibrio entre hombres y mujeres, entre pueblos, entre comunidades, ¿no? Queremos un equilibrio con la naturaleza. Y no, llegado el momento nos olvidamos e incluso aprobamos normas que van en contra de ese equilibrio. A eso me refiero, no perder nuestro horizonte por el que hemos estado luchando, y llegamos y nos dejamos absorber totalmente por la otra lógica y generamos normas que responden a esa lógica. Entonces, hay que ver, no perder la identidad. Para mí el principio es reconocer su propia identidad, y no es ponerse... No es que dices, estoy llevando mi identidad, soy aymara, y estás aprobando normas que van en contra de tu pueblo aymara o de tu lógica aymara. ¿No es cierto? Entonces hay que trabajar muchísimo esa parte. Ahí, cuando la hermana hablaba de la autoestima, de la autovaloración, es eso, valorarse como lo que eres, no como tal vez a veces el sueño es, pues, no quiero estar en el campo, quiero ser como las mujeres de la ciudad. Nos han enseñado eso, pero hay que quitarse eso de encima porque valemos muchísimo, ¿no? Entonces, valorarse primero y pelear por esto que nuestros padres, nuestros abuelos han estado peleando, y que nosotros, cuando llegamos al espacio de poder, nos olvidamos y negociamos e incluso vamos en contra de estos postulados. Derecho, Haniwa, Wasata Kutikpachandi, Constitución Política del Estado,
Ma democracia intercultural ukamaraki, warmina kana derechos políticos utki ukamtanak pokt asiñapatakiu chamanch asitaski. Walikiwa hilanakuya kanaka parlaña nakaja waljawa ukatoqueta utki ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas originarias campesinas. Ukampidusa pachawa pistawayi. Ukamaja hilanakuya kanaka. Kumana karuja wali jalel ataptawa istapjatanakamata. Ukatja jalel atarakiwa. Licenciado Darío Alanoca, Ukamaraki Culiaca Marta Villa, Ukatja, Pusiri Culiaca Nakaja, Amuyuna Capa Istapapilzo, Upanacarusa Jalel Atrakiwa. Ukamaja Saraway Jañani. Bueno, es hora de despedirnos, las horas habían avanzado. Hermano Darío, su despedida. Waliki, hermana Alicia, hermana Marta, Ukamaraki Take Radio Histeria Nakaro, Sedima Oxatja Saranta Sipkakim, Yanaptasa Kakuyakanakaro, Nayaja Mahach Arunta Wikua Puriawaya, Take Histeria hermanas, provincia Nakata, comunidad Nakata, Take Jupanakaro, Hilata Nakarusa Ukapasparaki, Maha Yayapana, Ukamaja Jutiri Kamapanaya. Juliaca Marta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo muy cordial a las hermanas, un saludo a todo el país, pues a todas las hermanas en las comunidades y bueno, mucha energía. Gracias. Waliki, Juliaca Marta, Juliaca Darío, Ukamaja, Hilana, Juliacanaka, Akarua, Tuktawaitan, Hichahumana Karaki, Amuit Anipjama, Inasa, Ancha, Juliaca Nakaro, Ajisistan, Jalupibinaka Pana, Humanacaroja, Achitataba, disculpas. Ukampirusa wakisiriwa amuit añaja. Organizaciones sociales uksato kanakasta kumanakaja amuit apharakima, Juliaca Nakaro, Carguru, Mantaya Pañaneja, Kibasanaka Kipapatwa, Hupanakaru, Winchuki Pañatanja, Yanapt Apañatanja. Una piscina casuchi, Sapamaini no chisto, pero Ukaja Yanapt Añaba, Juliaca Nakaro, Kilata Nakaro. Ukamana, Makus Katata, Nayiraru, Mistuñataki. Ukamak ukaruna kamtuk awejanyani, Hilana Culiacananca, Futirwa Kichau Kamakipanaya. Waliki. Ist Awayaptanwa. Marcasat Pacha. Marcasat Pacha. Marcas Saranta Iñataki. Wakist Asipjañani. Democracia intercultural y derechos políticos de las mujeres. Amuit Añataki. Yakhata Añataki. Yati Añataki. Derecho. Hanewa wasatak utikpachandi. Culiacanacastaqui, Amuit Yakhata Añasnauji wasaja. Constitución política del Estado, ¿sabes? Uka derecho nakasat. Hanewa wali hakanita kai kumnanagaja hakaptarwa. Chaja, asusñado. Marcasat Pacha. Marcas Saranta Iñataki. Wakist Asipjañani. Jutir Huaquichaukama, Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara, Amuita, Sedima.